La contaminación de Mascota ha sido un problema que durante muchos años ha estado sucediendo, debido a la irresponsabilidad de los habitantes, ya que no tienen el hábito de poner la basura en los lugares donde corresponden, y asimismo optan por tirar sus desechos por las calles sin pensar en el daño que causan. Nos encontramos en la presidencia municipal de Mascota, donde le realizaremos una entrevista al encargado de aseo público y ecología de dicho municipio, quien a su vez nos dará a conocer su opinión acerca de la contaminación. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge Humberto Vargas Pulido. ¿En qué consiste su puesto? Mira, yo soy el director de ecología, donde estoy encargado de lo que es aseo público, de lo que es la recolección, el transporte y la disposición final de los residuos sólidos urbanos y lo que es parques y jardines. ¿Qué opina de los habitantes sean irresponsables al momento de tirar su basura? Mira, lo de la irresponsabilidad puede ser conllevada a lo mejor con lo que es una costumbre que hemos tenido de que cualquier producto que compramos, ya sea en un envase de un solo uso, una bolsa plástica o lo que sea, lo que hacemos es casi siempre que esa bolsa o esa botella o ese empaque en cual nos dan el producto que adquirimos, pues al momento de desocuparlo ya no nos sirve, lo dejamos donde menos nos estorba. ¿Qué tan grave cree que sea actualmente la contaminación en el municipio? En el municipio no es tan grave, pero sí es de tener un poco más de cuidado y tratar de ir pensando en que este mundo se nos ha venido complicando cada vez más. Mascota, aún viéndolo y que se genera algo de basura, que en un momento dado que lo vemos tirada por las calles, qué sé yo, vemos de todos modos un pueblo limpio comparado con pueblos de la misma cantidad de habitantes como las hay aquí en Mascota. Igual si nos vamos a grandes ciudades, en grandes ciudades la basura es mucho más grande, se genera demasiada, y lo que hace falta es trabajar como nosotros como ciudadanos, nosotros también como encargados o directores para hacer que esto se lleve a cabo, trabajar fuertemente en la educación ambiental para concientizarnos de que debemos de darle una disposición final a este tipo de residuos y tratar de reducir al momento de decidir en una compra, tratar de que esa compra sea una compra responsable, donde tú ya no vas a comprar algo y si te van a dar una bolsa, decir, ¿sabes qué? No quiero bolsa. Si vas a comprar un refresco, cómpralo en envase retornable. Sé que vas a hacer, buscar reducir, reutilizar, reciclar y otra, rechazar. ¿Qué consejo les daría a los ciudadanos para evitar tanta contaminación? Eso que acabamos de decir, que se hagan acreedores a utilizar las 3 R's. Durante las fiestas patronales del municipio era bastante devastador observar cómo las personas dejaban su basura alrededor de la plaza sin importarles el daño que se le hacía al lugar tanto visualmente como ecológicamente, ya que fue gran cantidad de basura la que se desechó durante 3 días. Las autoridades del municipio dieron a conocer que fue un total de 6 camiones de volteo de 14 metros cúbicos repletos de basura que se generaron durante estos días. Es triste ver cómo los habitantes del municipio no cuentan con la educación ni buenos hábitos respecto a la contaminación que generan, ya que por un momento de diversión no se percatan del daño que están ocasionando. Lo bueno de esto fue que los encargados de la recolección de basura supieron darle un buen proceso a toda la basura plástica, separándola y llevándola a un centro de acopio. Nos encontramos en la casa de la presidenta municipal, Sara Eugenia Castillón, quien nos hablará sobre la contaminación que hay actualmente, tanto en las calles del municipio como en las festividades que se llevaron a cabo aquí mismo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué cree que hay tanta contaminación en el pueblo? Aquí en el municipio de Mascota
Bueno, hablar de tanta contaminación, yo creo que es una palabra como muy subjetiva, como para pensar en si realmente Mascota está muy contaminado. Creo que aquí en Mascota los ciudadanos estamos acostumbrados a vivir en un ambiente muy limpio, muy verde, muy a la naturaleza, y hasta cierta manera el hecho de ver basura o que de repente hay malos olores, entre otras cosas, nos llega a pensar que hay pues contaminación, ¿no? ¿Qué opinas sobre los acontecimientos de exceso de basura en las pasadas fiestas patrias? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, me pareció muy mal. En su momento hice una manifestación de eso. A nosotros no nos tienen que enseñar que la basura se pone en cierto lugar o qué es basura, qué es contaminación. Yo creo que todos hoy en día, ya en el 2019, todos conocemos y sabemos cómo debemos actuar, ¿no? Y qué medidas tomar para evitar este tiradero de basura. Lo vi mal, efectivamente a veces el mismo ciudadano o nosotros como personas queremos justificarnos el por qué estamos haciendo esas acciones. Justificamos si no hay suficientes botes de basura, cuando dices, bueno, hay suficientes botes de basura, pero ¿por qué no cargar tú a veces tu misma bolsa? O cuando llevas, por ejemplo, refrescos, botellas o algo, los llevas en bolsa, utilizar esas mismas bolsas para recoger tu basura. Yo creo que si cada persona se hiciera responsable de su basura, estas cosas no sucederían. ¿Qué consejo o norma podría dar para inculcarnos a los ciudadanos de una buena educación ambiental? Las normas ya están hechas, realmente no hay algo nuevo que inventar. No tenemos que prohibir más allá de lo que ya sabemos que está mal. Ahorita pues hay un nuevo decreto, modificación a una norma, a los reglamentos en cuestión de la utilización de plásticos, popotes, unicel. A partir del 1 de enero del 2020 están prohibidos y van a ser sancionadas las personas que incurran pues en la utilización o sobre todo tirar o producir este tipo de materiales. Pero estamos hablando del 2020, ¿sí? Ahorita ya lo podemos hacer, ¿y por qué no lo hacemos? Platicando con el ingeniero Humberto Vargas, nos comentó que el basurero municipal está al 190% de su capacidad. Este se debió haber cerrado en el año 2000, pero al no encontrar otro lugar adecuado en el cual se procesara la basura, optaron por seguir dándole uso al que tenemos hoy en día. Lo adecuado sería que solo los residuos sanitarios fueran al basurero, ya que son los que no se les puede dar un segundo uso. Los orgánicos deberían de ir en un proceso de lombricomposta para poder usarlos de otra manera y los plásticos llevarlos al centro de acopio para que se reutilicen. Por ello se debe hacer la separación adecuada de la basura. Las fiestas patrias es uno de los varios acontecimientos de contaminación que se pueden observar en Mascota, pero indagando en el municipio nos encontramos con lugares afectados por los mismos ciudadanos. Estos son Villas del Molino, Parque Alameda 2, Río Mascota y calles alrededor del municipio. Concluimos que la contaminación de nuestro pueblo es a causa de la falta de valores y cultura que tienen las personas, así como la poca conciencia que tienen del daño que ocasionan con el simple hecho de tirar un empaque o envoltura, por más mínimo que sea. Deberíamos ser más responsables con nuestros desechos para que nuestro pueblo tenga un mejor aspecto referente a la limpieza y conserve su magia.